vamos a desarrollar la responsabilidad civil de la persona jurídica y su controlante, ¿sí? Lo que conversábamos. ¿Qué ocurre cuando un controlante de una persona jurídica abusa de su poder y termina generando un daño a un tercero? En palabras de María Agunis, el control societario reclama un nuevo modo de reglamentar los litigios en torno al abuso en el ejercicio del control y una adaptación de las reglas de reparación del daño injustamente causado. Esto quiere decir que hay que repensar cómo es que puedo hacer responder al controlante, ¿sí?, a la matriz, a la sociedad madre, a la sociedad holding, por los daños que genere la sociedad filial. ¿Cómo puedo hacerlo responder? ¿Sí? Si por ejemplo Silvia, su celular que tiene en la mano le ocasiona una afectación a su salud, porque a ella le gusta hacer WhatsApp, conversar, etcétera, etcétera, ¿quién respondería por los daños? ¿La sociedad filial que vendió el celular acá, nada más? ¿O también la sociedad matriz que distribuye los celulares? ¿Quién respondería? ¿Sí? O sea, ahí hay unas preguntas no resueltas. Según nuestro Código de Protección y Defensa del Consumidor, hay una responsabilidad solidaria entre el fabricante, el comercializador, el distribuidor de un producto o servicio. Por lo tanto, ese lapicero, si tiene un defecto y te lo vende su compañero Hernán, responderá Hernán como vendedor, pero también responderá la fábrica que hizo el lapicero. Otro tema interesante te lo plantea aquí Fernandín Stone. Los que disfrutan del poder corporativo son responsables por su uso o abuso. Y esto te plantea varias interrogantes. ¿Qué pasa cuando una persona jurídica es controlada por una persona natural? O peor aún, ¿qué pasa cuando una persona jurídica de naturaleza privada controla un ente público, una persona jurídica pública? Por ejemplo, el caso del partido nazi, que en los años de Hitler era financiado por grandes empresas de esa época y promovieron su instauración y promovieron una guerra de la que se beneficiaban directamente en razón a que ellos fabricaban los productos y en razón a que cada uno de los países donde iban, las industrias químico-farmacéuticas se apoderaban de las otras que estaban ahí y ampliaban su mercado. ¿Sí? ¿Qué ocurre en esos casos? Hay un control de la persona jurídica, Estado, por parte de una persona jurídica privada. Por eso, Walter, es que en los juicios de Nuremberg hubo un juicio a los empresarios. Bueno, tráigalo y compártalo, Lorena. Próxima clase, mañana, traer. Voy a buscarlo. Ya ven cómo No, pero Lorena sí lo tengo, porque por eso no quise ver. promete. Hasta que no mete no. Ya voy a buscar. Por favor, Lorena, busque. Volviendo a la clase, hubiera sido si Lorena hubiera sido hombre, un peligro. Mueve la cámara para Lorena. Entonces, lo que está trayendo a nuestra reflexión este autor es: tenemos necesidad de fijar unas reglas de responsabilidad civil para el controlante. No puede ser que Walter, como controlante de una persona jurídica externa, de manera externa y no interna, no tenga ningún tipo de normatividad especial que lo haga responsable de las acciones que éste realice. Por ejemplo, Gago, en el informe elaborado por el Congreso, el congresista tenía el control de la empresa Copidepo y además de la empresa Hansa,
Y aparentemente a través de Copidepo estaba saltando una norma de contrataciones y adquisición del Estado y por lo tanto estaba haciendo un fraude de la ley. Estaba haciendo un ejercicio abusivo del control societario que tenía sobre Copidepo. Sí, lo estaba haciendo porque para eso no se crea una persona jurídica, no se crea para burlar normas de orden público. ¿Y qué pasa con su candidato favorito, su presidente favorito de Hernán? El Cholo Santo y Sagrado, que a través de la empresa Ecotebas adquiere una propiedad inmueble y al final la fiscalía solo está procesando a la suegra. Pero ¿ustedes creen que el control de esa persona jurídica no estaba en manos del ex mandatario? Pues tenemos casos evidentes donde aparece el controlante sin ninguna responsabilidad. Por eso es que se reclama unas reglas de responsabilidad civil. Y por eso en la clase de hoy día es un poco pensar en esas reglas, Walter. Hay que pensarlas, hay que trabajarlas. Porque primera pregunta, Salvador, es: ¿y el controlante que mediante su poder sobre una persona jurídica genera daño a un tercero, cómo se le podría responsabilizar? ¿Cuál sería la razón por la que respondería, teniendo en cuenta los elementos de la responsabilidad civil? Primero, la imputabilidad. Walter, como controlante es imputable, sí. Segundo, la conducta ilícita. Mediante la persona jurídica, imaginemos que Walter esté casado con Karim, él utiliza la persona jurídica donde no aparece como socio como mecanismos para no incorporar en las sociedades gananciales bienes. ¿Sí? Ha confiado en su amiga Bexi y le ha dicho: Bexi, tú conformas la persona jurídica y tú vas a adquirir una serie de bienes, porque si yo hago ingresar esos bienes en la sociedad conyugal, Karim también va a ser propietario. Y yo no quiero eso porque estamos peleados, Bexi, ¿entiendes? Somos amigos, estamos peleados. ¿Está defraudando las normas referidas a las sociedades gananciales? Sí. ¿Es un controlante de la persona jurídica donde es representante Bexi? Sí. ¿Qué relación tiene Walter y Bexi? Una relación de amistad, de confianza, de fiduciaria. Por los años que han estado acá en la OTP, ya son grandes amigos. 6 años de muchas aventuras, de muchas historias tristes y alegres, han hecho que se forje la amistad. ¿No es cierto? Entonces, eso basta, Lorena, para que alguien confíe en ti. Lila puede confiar en ti, te puede decir: por favor, hazte cargo de la persona jurídica, que yo no puedo hacerlo. Y lo haría, ¿no es cierto? Por amistad, ¿no? Muchas de las cosas que hacemos, Silvia, las hacemos porque tenemos un aprecio a él. Y no porque sea mejor, no porque sea un gran profesional. Normalmente las emociones pueden más que nuestra objetividad. Si no, pregúntese con quién se ha casado, quién es su novio, quién es su enamorado, quién es su amigo. No es porque sea más destacado profesional, ¿no? Sino tiene otras cualidades, ¿no? Él que lo acompañaba en el día sábado, el día del amigo, su compañero, ¿no? Nunca falla, va a buscar otras cualidades. Y bueno, esas cualidades son que te pueden apoyar en estos procesos. ¿Sí? Te pueden apoyar. Siempre contigo, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer para poder responsabilizar a Walter de la defraudación que le hace a su esposa Karim? ¿Cuál de los factores vamos a poder aplicar? ¿Factores de atribución subjetivos? Podría ser, porque él actuó de manera dolosa para no permitir que el bien ingrese a las sociedades gananciales y vaya al patrimonio social de Bexi Sac. ¿Podría ser la culpa? En este caso no. No, dolo. Es una conducta dolosa. Entonces podríamos entender de esa forma. Sin embargo, en todos los casos no puedo probar de manera objetiva
territorio. Por ejemplo, en el caso de Cotevas, o en el caso de Gago con Copidepo, no hay un documento que se evidencie que hay una voluntad dolosa de hacer fraude a la ley, ¿no? O hacer lavado de activos, no hay. Entonces tengo un problema. Entonces tengo que repensar los factores de atribución, especialmente para aquellos supuestos donde hay grupos de empresas, donde, por ejemplo, imaginemos hipotéticamente que un grupo económico compra a una universidad y para el grupo económico la universidad no es rentable y empieza a achicar hasta que desaparece, y eso va contra el interés social de la sociedad, sí. Y entonces los bienes que tenía a su cargo empieza a cederlos en uso sin ningún tipo de pago, sin ningún tipo de contraprestación, en perjuicio de la universidad, simplemente en comodato, y eso genera un perjuicio no en terceros, claro, en los acreedores, claro, en los estudiantes. Ya no tengo ese campus que está allá, ya no puedo gozar, no puedo jugar pelota, no puedo jugar fútbol, se va haciendo más pequeño, y eso hace que cada vez entren menos Salvadores, menos Bexis, menos Walter, porque ya no hay interés en los estudiantes en estar en una universidad que parece una ratonera, ¿no? Porque cada vez tiene menos. Cada vez tiene menos. Cuando Lila entró, jugaba vóley, tenía su campus, ahora tiene cada vez menos. Entonces, ¿quién está generando ese estrangulamiento de la existencia de la persona jurídica? El grupo económico que decide que esta empresa no es sumamente rentable y entonces utiliza sus bienes con otros fines, desnaturalizando el interés social que tiene la misma. ¿Sí? Lo puede hacer, ¿por qué? Porque tiene un poder, un control societario, que pudiera ser interno o externo. Y en ese caso, Lorena, uno podría actuar sin dolo, simplemente con ánimo empresarial, queriendo tener más ganancia. No quiero hacerle ningún daño a esta universidad X. Sin embargo, sin querer queriendo, cuando trato de ganar más, pues le genero un perjuicio a los acreedores, a los estudiantes, a la propia sociedad. No podemos estar hablando en este caso de dolo y culpa. Tendríamos que pensar en un factor de atribución diferente. Y el factor de atribución podría ser garantía, el factor de garantía o el factor de riesgo. ¿Por qué el factor de garantía? Porque yo como persona jurídica, detentador de un control societario, tengo que ser garante de que ese poder tiene que ser ejercido de manera funcional, ilícita, y no disfuncional, causando perjuicio a terceros. Yo puedo actuar en mi libertad de control societario en todo lo que tenga bien hacerlo, siempre y cuando no dañe el interés social, esa es la primera regla de la sociedad, y siempre y cuando, segunda regla, no dañe el interés de terceros, ni de los miembros, ni trabajadores de la sociedad dominada. ¿Me parece que es una regla razonable? ¿O agregaría otra? ¿O estaría en contra? Nombre y opinión. Diego, y bueno, en mi opinión, habría otras reglas en este caso. Dígame cuáles, por favor. Algo que puede producir dicha actividad parecido, y no necesariamente si es que hubo intención, sino que también depende de los factores externos, no por la naturaleza o por las personas, pero no siempre depende de uno. Bueno, el asunto es que el ejercicio del control societario es una actividad riesgosa máxima, porque me puede equivocar. Es como cuando manejo un vehículo, Walter, yo puedo ser el mejor conductor, pero siempre hay la posibilidad de que me equivoque, Salvador. Estaba cansado, todo el día editando, cerré un poco el ojo y de repente Salvador aparece corriendo y lo atropello. No es mi intención, simplemente es una actividad riesgosa. Puede que haya sido una falla mecánica también. No, simplemente como mi auto es uno de esos Nissan modernos donde hay un punto donde aprietas el acelerador y para que descanse el auto automáticamente se queda apretado ahí, tú sacas tu pie y descansas, Walter. ¿No? Es automático. El problema de eso automático es que justamente cuando hay el uno donde se cruza no puedes apretar tan rápido el pie para el freno porque no te imaginas que iba a aparecer alguien en el camino. Estos autos que
automáticamente se ponen en una velocidad crucero, así, tienen el peligro de que pueda aparecer. ¿Y acaso había dolo o intención? No, el auto estaba Es una actividad diseñado riesgosa. para tener determinada velocidad en carretera y no imagina uno corriendo a Walter en medio de la carretera. Entonces, así como el ejemplo de la actividad de tránsito, donde hay un riesgo al ejercicio del conductor, también hay un riesgo cuando yo ejerzo el poder. Cuando usted es padre de familia, usted no tiene la posibilidad de equivocarse cuando educa a sus hijos y se le pasa la mano. ¿Es riesgoso tener un poder? Sí. Y voy a generar daños en el ejercicio del mismo inevitablemente. Y sin embargo el Estado, no obstante que sabe perfectamente que todos los presentes acá no son excelentes padres, decide que usted, Bexi, puede hacer esa labor. Y también decide que usted puede ser un conductor que, aunque no sepamos que es un Schumacher, aceptamos la posibilidad de que conduzca. Y también decide que Walter, como controlante, ejerza el control societario, a pesar que podemos presumir que a veces no lo hará de la mejor manera. Ahora sí, Hernán, adelante con tu pregunta. Doctor, justamente me iba a ese punto. En lo que era el control de la lectura número 3, de lo que se trata de la responsabilidad civil de la persona jurídica al daño generado en el ejercicio de sus funciones por justamente estos órganos representantes, ¿no? O dependientes, más por el tema de representante. Por ejemplo, valga la redundancia, en el ejemplo del caso del Canal 4 con los Crucillac, hay una parte que me llamó la atención de la lectura, era cuando decía, y viendo el tema justamente de lo que se trata sobre la responsabilidad que puede tener tanto Crucillac padre como Crucillac hijo, eso en cuanto a haberse beneficiado, ¿no? Justamente de esta empresa por el manejo de esta empresa. Pero ¿qué pasa cuando justo en la parte de la lectura decía, o le hacían la pregunta, ¿dónde estaba el dinero por el cual habían recibido por parte de Vladimiro Montesino, perjudicando al Estado, ¿no? Si ese dinero había ingresado a las arcas de Canal 4? La declaración que da Crucillac es, creo que sí, creo, o sea, no sabemos si es verdad o mentira. Mi punto va ahí. ¿Qué pasa? Y corríjame si me equivoco, doctor, cuando esta persona, representante de la empresa jurídica, en lugar de, si bien es cierto, se ha beneficiado él, o sea, la responsabilidad civil va por parte del representante, el que representa esta administración, y también ha perjudicado a Radiodifusión Canal 4, ¿no? Porque no ha entrado el dinero, y más bien la está perjudicando a la propia empresa. En ese caso, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, y disierno en el tema de que el tercero responsable solidario tendría que ser Canal 4. Porque no el Canal 4 no ha lucrado. Muy buena pregunta, pero ahí tendríamos que revisar la denominada teoría del ensimismamiento del órgano societario. Cuando yo nombro a Walter como gerente general, él se ensimisma en el órgano societario de gerente general. Él es la voluntad social. Por lo tanto, cuando él se equivoca y hace una conducta que perjudica a la empresa, en realidad se está equivocando a la persona jurídica, porque él es su brazo, su boca y su voluntad. Que yo haya elegido a alguien que no sea idóneo para el cargo es una responsabilidad de la propia sociedad, porque la sociedad nadie lo obligó a nombrar a Crucillac, a Bexi o a Walter. Ella lo nombró libremente. Si se equivoca este funcionario en el ejercicio de sus funciones y ocasiona un daño en terceros y en la propia empresa, debe asumir los costos del mismo. Claro. Es como tú me digas que como docente me contratan y luego
yo le genero un daño a Bexi, le doy un puñetazo y la universidad dice, yo no lo contraté para que dé puñetazos a Bexi, así que yo no voy a indemnizar a Bexi por el daño ocasionado y encima le he insultado, encima le he ofendido, he vulnerado su derecho al honor. Y la universidad me dice, no, yo no contrato a los profesores para que afecten el honor de los estudiantes. No es atendible esa justificación, porque cuando yo asumo la contratación de un dependiente o cuando yo designo, en el caso de la persona jurídica, a una persona para que se ensimisme en un órgano societario, ya es como la persona jurídica que expresa su voluntad. Y así como Máximo se equivoca como persona natural, la persona jurídica también se equivoca, o que cree que es infalible. Si eligió un gerente general corrupto o un presidente de directorio corrupto, ¿eso es algo que debamos reprochar a ella o no? No lo voy a reprochar, simplemente ella misma se reprochará a sí misma y tendrá que asumir las consecuencias de los actos que esos funcionarios desplegaron. Esa es la lectura a partir de la teoría del órgano societario y el ensimismamiento, porque la otra teoría de los señores Bender era, no, el representante legal es un tercero respecto a la sociedad, o sea, es una especie de persona que lo representa, pero no es la persona jurídica. La teoría dominante es, no, el director, el gerente general, el presidente, es la voluntad de la persona jurídica, no es un tercero, es la voluntad, es la expresión social de ente colectivo. Y como es así, tendrá que asumir los costos de cuando se equivoque y tendrá que también beneficiarse con los frutos que obtenga por los aciertos que tenga. Porque cuando es acertado, no se quejó. Asuma la responsabilidad por no haber elegido diligentemente y además, bajo las reglas de derecho. Eso es lo que normalmente ocurre con un representante, con un director, con un gerente general, con un presidente director. No me parece razonable el razonamiento bajo el cual, como ocasionó perjuicio Walter a la empresa, yo lo desconozco como gerente general. Ah, qué lindo. Pero ese gerente general en su cargo hizo mucho daño a terceros. Claro, también a la empresa. Pero tú lo dejaste que hiciera eso. ¿Cuándo lo denunciaste de adentro para destituirlo? Nunca. ¿No dices que era tu interés social? Es que la misma voluntad social se convertía en una sola cuando el hijo y padre eran accionistas mayoritarios, gerentes generales, presidente. O sea, había otra forma de expresar la voluntad social de esta persona jurídica, Canal 4. No había otra forma. Eran ellos mismos los que expresaban la voluntad del ente colectivo. No estamos hablando de una sociedad donde había muchos socios, eran ellos y ellos. Entonces, pedirle una diferenciación de sujetos acá es casi imposible. Es casi imposible. Acá hay una combinación de intereses personales con interés social, al punto que, como él mismo dice, no sabe si entró el dinero o no entró. Pero ¿quién tenía el deber de hacer ingresar ese dinero? Me preguntan. El controlante. No lo hizo. Entonces, se perjudicó porque el representante designado por la persona jurídica no hizo su trabajo. Y entonces tenemos que demandarlo por la responsabilidad civil que le atañe a un gerente o un director, y tenemos que denunciarlo a Walter por delito de administración fraudulenta de la persona jurídica. Doctor, entonces eso quiere decir que siempre la persona jurídica va a tener responsabilidad solidaria. Efectivamente, ¿Y siempre va a tener. ¿Y dónde está la defensa de la defensa de la persona jurídica? Seguramente va a tener un abogado independiente del director, pero tiene que asumir su responsabilidad. Es como que usted tenga un dependiente y diga, no, que el dependiente solito responda por sus años. Pero es tu empleado. ¿Cómo es posible que yo desconozca los actos dañosos generados por mi personal, por mi empleado, por mi representante? Eso contradice las normas mínimas de convivencia, porque de contrario nadie confiaría en los representantes ni el personal subalterno, porque dirían, ah, sí, pero la empresa te va a dejar solo y nunca va a responder por los daños ocasionados. Doctor, pero bajo la teoría del encimamiento, discúlpame que siga insistiendo, no cabe defensa para una persona jurídica. Ese es correcto. O sea, es simple. Es correcto. Esa es la regla. Si no te gusta, no nombres a un gerente o director o presidente que se
porque la persona jurídica no tiene libertad para nombrar a alguien Yo que decía, genere daños claro, a terceros. Total. O porque lo contrario significaría, lo que tú estás justificando es, cuando la persona jurídica se equivoque en nombrar a Walter como gerente general, ahí no responde. claro, pero Cuando nombre a Bexi, que es un excelente gerente, no, ahí sí la vamos a reconocer. Y todo lo que haga ella bueno, que le sea imputable a la persona jurídica. Total, es una doble moral. O me Claro. asumes, En que general. te aceptas lo bueno Y lo malo. y lo malo, o no me asumes ninguno. Porque tú lo que estás diciendo es siempre que me beneficie lo voy a reconocer como malo. Y hay un artículo 6 de la propia ley 2744 que dice: los actos ultraviles, aunque te pesen, son imputables a la sociedad, aún extralimitándote del objeto social. Eso ya está en la ley de la sociedad, yo no inventé la pólvora, ahí está clarísimo. Cuando un representante de una sociedad, incluso no teniendo poderes, se extralimita, la sociedad puede desconocer esos actos realizados por ese representante, no. Título, en los artículos iniciales de la ley de las sociedades aparece la famosa responsabilidad ultraviles. doctor, y si esto es tan claro, ¿por qué hay un montón de sentencias donde muchas veces declaran la no responsabilidad de las empresas en el tema de responsabilidad? Tendríamos que poner caso a caso. A mí no me gusta hablar de generalidades. Ponga un caso y lo analizamos. Yo le estoy dando el caso a Canal 4 y me parece que el caso de Canal 4, como lo he sostenido, la lectura abiertamente contradice el principio bajo el cual un principal responde por los actos del dependiente y también contradice la teoría del ensimismamiento del órgano societario bajo el cual el gerente general, el presidente, es la voluntad social. Desconocer eso es prácticamente tumbar abajo miles de libros de derecho societario y volver a construir todo. Claro. No es. Bexi, vas a preguntar algo. Sí, profesor, yo estoy de acuerdo con que la empresa, a la persona jurídica, asuma responsabilidad. Si bien en el caso del Crucillá tiene un factor de atribución de garantía, ¿no? Porque una cosa es que el empleado actúe solo y otra cosa es que en representación de una entidad, ¿no? Como se puede ver en el caso de acá de los hospitales que le cortaron la pierna, ¿no? A un paciente. Entonces, creo de que sí, que no estoy de acuerdo con la sentencia, ¿no? Que lo libera de responsabilidad, pero siempre usualmente se va a aplicar el factor de atribución objetivo, ¿no? Tanto de riesgo o de garantía, porque veo que en los casos siempre el factor de atribución subjetivo va para las personas. También a una empresa, a una persona jurídica se le puede atribuir el factor subjetivo. Es una excelente pregunta y la respuesta en principio debería ser: las personas jurídicas no tienen psiquis, Walter. Entonces, como no tienen forma de elaborar una voluntad, va a tener que ser una responsabilidad de naturaleza objetiva, por garantía o por riesgo. Sin embargo, pudiéramos tener una sola excepción: cuando a través de un acuerdo societario se expresa el dolo de dañar. Llegamos a un acuerdo societario que evidentemente transgrede derechos laborales, transgrede derechos de terceros, etcétera, y en ese caso sí sería dolo, porque está plasmado en un acuerdo societario. Disculpe. Por excepción. Y cuando ocurre eso, muy rara vez, ¿no? Porque nadie pone en documento algo que va a ser un fraude o un dolo, ¿no? Pero si fuera el caso, y alguien tontamente lo hace como lo puse, ya que firmaron un contrato de locación de servicios y Que viven en contra las de todo. obligaciones y todo, allí obviamente, Claro, en sí. ese caso ni siquiera había riesgo de era dolo, porque tú has firmado y has rubricado. Tú no puedes ver esto. Profesor, pero por ejemplo, yo sé por qué le pregunto esto, porque en mi imaginación me baso en el tema de que si los Crucillá todos sabían, o sea, el cuerpo directivo sabía, entonces si actúan en representación de Canal 4 como una persona jurídica, entonces prácticamente existe un dolo de generar ese efecto, ¿no? Porque obviamente no brindar lo que es el radio televisivo a cualquier persona como es un servicio, el restringirse ese derecho, a mí me parece que es un dolo que se le puede atribuir, ¿no? Porque es imposible que el órgano
directivo no sepa, porque ellos son los que autorizan a los empleados inferiores de rango a realizar esa gestión. Efectivamente. Aquí me parece que por eso es que pudieron procesarlos penalmente y los condenaron por varios delitos, porque había un dolo evidente que se había traducido en un contrato donde ellos se comprometen, en términos sencillos, venden su línea editorial. Y eso es atentatorio contra la democracia y contra la pluralidad de medios de comunicación, porque cuando yo hago la concesión, Walter, me comprometo a que yo soy el que va a establecer la línea editorial. Yo no puedo encargarle a otro que lo haga, porque ese otro no es parte de la concesión. Si yo quisiera hacer eso, tendría que hacer una cesión. No lo hice. Entonces, ¿era ilegal? Sí, porque no era yo quien ejercía la concesión de estas ondas electromagnéticas que producía el canal, sino era Vladimiro Montesinos, que decía qué salía, qué no salía, qué psicosocial le gustaba más que otro, etc. Entonces allí es donde contraviene la propia normatividad de telecomunicaciones. A ti te lo di, no a otro. Fuera de que no puede haber censura en el ámbito de la medios de comunicación. Y aquí había una especie de censura, aquí no se ejercía. La emitió. Ese contrato de locación de servicios tenía una causal de nulidad, porque contravenía nuestra constitución política, que dice que no puede haber censura previa. Y como aquí se decía una censura previa, si le gusta a Vladimiro Lorena, sale, si no, no. Yo lo reviso primero. Contravienen normas imperativas. Normas imperativas. Tenía una causal de nulidad. ¿Qué otro factor podríamos tener? ¿Equidad y abuso de derecho? Podría ser más abuso de derecho, ¿no? ¿Qué ejercicio abusivo podríamos ver acá? Él abusó de la confianza de los socios que les otorgaron a él como representante máximo de la sociedad. Claro. Cuando yo conformo una persona jurídica con el fin que ha hecho su compañero Walter con Bex Isaac, estoy abusando de un derecho, el derecho de libre asociación, para constituir una persona jurídica. Porque yo no me asocio para constituir una persona jurídica con el fin de defraudar normas de público. Entonces podríamos estar ante un caso de abuso de derecho vinculado a la constitución de personas jurídicas, a la libertad de asociación y a la libertad de empresa. Tú tienes derecho a hacer empresa, Bexi, pero no para dañar a la pobre Karim, que finalmente se quedó sin patrimonio porque Walter maquinó su empresa con Bexi, donde no es socio, donde no aparece, donde solamente es un gran amigo de Bexi que ella le va a cuidar las cuentas y los bienes. Entonces, aquí no me queda más que ir al Código Civil e intentar aplicar el Código Civil, porque al no haber norma expresa en la Ley General de Sociedades, Walter, no puedo hablar de una responsabilidad civil de controlante. Aplicaría las reglas generales que señalan de la responsabilidad civil extracontractual, atendiendo a lo siguiente, a que estas reglas no son exclusivas para situaciones de contratos o extracontractuales, pueden aplicarse supletoriamente y se influyen mutuamente. Cuando usted vea una responsabilidad civil contractual, va a encontrar que los vocales alegan también normas de responsabilidad civil extracontractual ante la deficiencia de la normatividad de obligaciones o de responsabilidad civil por incumplimiento de contratos. Y no está mal, porque las reglas que se emplean acá son reglas generales. Aquí se señala, Diego, aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizar. Cuando el controlante dolosamente controla la persona jurídica para generar un daño tercero, ¿está dentro de ese factor de atribución? Sí. Entonces podríamos alegar el artículo 1969 para responsabilizar a Walter por su actuar doloso para defraudar la sociedad de gananciales de la que era parte. Podríamos plantear esa posibilidad. En ese contexto, podríamos ver que los tipos de daño se podrían estar produciendo acá. ¿Hay un daño patrimonial? Sí, podría haber. En el caso de Robert Karim, esposa defraudada,
tiene un daño emergente. Va a tener que contratar abogados para poder demandar y recuperar los bienes que han salido de manera fraudulenta de la sociedad ganancial. Tiene un lucro cesante porque mientras Betsy lo usufructúa esos bienes, ella pierde la posibilidad de incrementar su patrimonio. ¿Sí? También puede haber un daño moral porque se está desconociendo los derechos que como esposa le corresponden. Y además puede causar el sufrimiento, ¿no? Walter, ¿cómo has hecho eso? 25 años de matrimonio, etcétera. O sea, puede ser. El otro artículo que podría ser bastante interesante alegarlo, Betsy, es este. Aquel que habla sobre responsabilidad por incitación y o coautoría. 1978. También es responsable del daño aquel que incita o ayuda a causarlo. El controlante incita a causar un daño de una persona jurídica. Walter está incitando a Betsy que ella se apropie de bienes que deberían ser parte de las sociedades gananciales. Te está incitando, ¿no? Te está incitando. No úsalos en comodato, Betsy. Úsalos, por favor, como si fueran tuyos. Ese Audi que te ha estacionado en tu coche, te lo voy a pedir de semana, pero puedes usarlo con tu novio las veces que quieras. Entonces ella la incita a ser parte de un acto jurídico que a todas luces contraviene la humanidad. Por decir, incita, porque pueden tener otras categorías, o ayuda a causarlo. Definitivamente contribuye porque se aprovecha de la relación de amistad para conformar una persona jurídica para defraudar las sociedades gananciales. Pudo ser también la legítima. Diego, un hijo no querido por Walter, de pronto Walter decide, ¿saben qué? Yo quiero darle mis bienes solamente a Lorena, mi hijo Salvador, Máximo y Betsy. Entonces entre ellos forman una persona jurídica, entre las cuales ellos tienen 25 millones cada uno, y allí voy depositando los bienes que tengo en mi totalidad. Cuando fallece Walter, y Diego quiere reclamar, lo que le tocan son acciones. Bueno, pero yo no quiero, si me quiero el Audi que maneja Betsy, si quiero el inmueble. No, ellos lo utilizan porque hay acuerdos societarios, de que ellos van a administrar eso. ¿Se defrauda la legítima? Técnicamente no, porque le están dando opciones, con las que no puede hacer nada, porque con el 20% que le va a tocar o menos, no puede prácticamente más que esperar si hubiera utilidades ahí. Pero como aquí no hay utilidades, No puede disponer de los bienes. no va a poder directamente disponer de los bienes. Y Diego va a ser triste, porque si para qué me sirven estas acciones, si Betsy, si voy a usar. tiene la administración de los bienes, del Audi, Máximo el inmueble, su compañero Salvador el restaurante, Lorena la casa de playa, y yo no tengo nada. Es o no una vulneración indirecta a la legítima. Formalmente puedo haber cumplido, ¿no es cierto? Pero ontológicamente es defraudable a través de una persona jurídica. Caso argentino muy conocido. Por eso que yo digo, el grado de responsabilidad será determinado por el juez de acuerdo a las circunstancias. Pero yo lo digo dubitativo, dice, no me ha terminado de convencer, yo quiero algo más contundente, a mí me gusta algo más fuerte. Vamos a ver si esto lo convence. Artículo 1981. Responsabilidad por daño del subordinado. Aquel que tenga bajo sus órdenes a otro, responde por el daño causado por este. Último, si el daño se realizó en el ejercicio del cargo o el cumplimiento del servicio de respeto. Está claro acá que Walter tiene una relación de subordinación por amistad con Betsy. 6 años y medio, toda una universidad. Entonces, ella se deja dominar en el ámbito de la persona jurídica para el control en la medida de que hay un amistad. Podríamos aplicar el 1981, que resulta mucho más apropiado incluso. Este artículo 1981 se creó originalmente solo para personas naturales, ¿no? Silvia es mi abogada estrella del estudio y de pronto lleva un caso con un cliente
y termina siendo pareja y a mí me culpa la señora, oiga, pero ¿por qué su abogada? La verdad no sé, ocurrió. Me lo voy a demandar al estudio porque me ha hecho un daño moral. O sea, yo no tenía intención, pero ocurrió como ocasión de que ella es abogada de ese señor, conoce una serie de secretos industriales de la señora y ocasiona un daño. ¿El estudio sería responsable? Sí. ¿Y cómo es que ella era la clienta, pero el esposo la enamora y consigue conquistarla y sale de los precios? Yo respondería como estudio. No diría, no es una relación personal, no es ninguna relación personal, ella tenía acceso a la información industrial y el señor se aprovecha de que es todo un Tom Cruise, quita Silvia y genera un daño. Su compañero Hernán se ríe, pero muchos de los espionajes más conocidos se dan así. Sí, se dan de esa forma. Si no recuerden la época de Segunda Guerra Mundial, cómo era el espionaje. Mujeres, las bailarinas, los artistas. Ellos eran los espías. Ellos eran los espías. Entonces, por eso acá dice, aquel que tenga otro bajo sus órdenes responde por el daño causado por este último, si ese daño se realizó en el ejercicio de su cargo. Yo le encargué a la abogada Silvia llevar este tema de propiedad industrial o el cumplimiento del servicio respectivo, y en ocasión de eso ella deja salir esa información al tercero. ¿Qué importa si es pareja? No importa. La cosa es que yo como estudio tenía la responsabilidad de resguardar eso con mi vida y terminé soltando la información al delegarla a una persona que no respetó el deber de confidencialidad. ¿Sí? Walter. Sí, ya que está mencionando ese artículo, me parecería, digamos, preciso señalar que lo que usted señalaba justamente en la separata, ¿no? Que, digamos, diferenciar entre esta responsabilidad, ¿no?, que se genera cuando uno tiene, digamos, por su cargo o su mando una persona que cumple órdenes, ¿no?, o sea, la relación de dependencia, y un caso diferente que constituye cuando un órgano, ¿no?, o una persona X es un controlante. No, ahí no hay una relación de dependencia. Y sin embargo la Corte Suprema, digamos, no creo que se equivoque, ¿no?, sino que, digamos, no sé si a propósito, ¿no?, pero confunde o hace confundir estos dos términos y para eximir la responsabilidad pues a América Televisión, ¿no? Pero está clarísimo que son dos cosas bien distintas, ¿no? Una cosa es cuando hay una relación de dependencia y otra cosa es cuando una persona tiene, digamos, el control mayoritario y controla, ¿no?, tanto puede ser externo o interno, a una persona jurídica determinada. Efectivamente, por eso este caso era complicado, ¿no? Porque probablemente uno entiende que hay un jerarca, un principal, pero ¿qué ocurre si el principal a su vez es el que genera el daño y hay una especie de confusión aparente de quién es el subordinado y quién es el principal? No importa quién es el subordinado principal, tú eres todo a la vez. Te has ensimismado en la voluntad social. No puedo distinguir a uno de otro porque tú eres todo a la vez. Tú eres miembro, a la vez que eres miembro eres gerente general, a la vez que eres gerente eres presidente, eres director, eres todo, ¿no? Eres como el rey de Francia, ese que se hacía llamar yo soy el sol, ¿no? Yo soy el Estado El Estado soy yo, en este caso Crucillat era Canal 4 soy yo, o no, ese hubiera sido literalmente el término adecuado, ¿no? Doctor, Y por el 16 el Estado soy yo, no, el Canal 4 soy yo. doctor, Y por eso es que Montesinos viene a mí, porque él tiene claro que el Canal 4 soy yo. ¿Sí? Ahora sí, Hernán. doctor, según ese artículo, no es necesario entonces que no exista una relación contractual o extracontractual. Efectivamente, no importa el tipo de relación que exista, lo único que interesaría acá es probar la relación de subordinación. Nada más, ¿no? Y acá la relación de subordinación podría ser el vínculo de confianza, como muchas veces ocurre, ¿no? La suegra de nuestro exmandatario tiene una relación de confianza familiar que permite que ella se haya puesto como una especie de mandato sin representación, de testaferro, si quieren hablar en términos claros, para que
puedan adquirir un bien que él directamente no quería hacerlo porque iba a hacer luz de un hecho que él no quería que se conozca. ¿Sí? ¿No? O de Gago a través de su representante, seguramente un amigo muy querido, que le ayuda para que él pueda contratar por el Estado porque él directamente no puede hacerlo. ¿No? Como imagínense que el esposo de Bexi llega a ser ministro y Bexi dice, yo también quiero trabajar contigo, yo también quiero trabajar contigo. Pero no puedes hacerlo, Bexi. No vamos a resolver. Haz una persona jurídica donde no seas tú ninguna relación tengas ahí. Walter que te ayude y yo a Walter lo contrato. Como ahora han hecho una nueva ley que por 30.000 soles yo puedo manejarlo directamente, tu primer contrato va a ser por 30.000 soles. Mientras vemos otro concurso. Pero tiene que estar todo a nombre de Walter. Tú, Bexi, no aparezcas. Escondido. Nos vemos en casa, ahí transamos los contratos. Doctor, solamente el punto es tener o encontrar un punto de subordinación insuficiente. Un punto de subordinación entendida no como la naturaleza laboral como normalmente la tenemos, sino una naturaleza mucho más laxa que se relaciona a lazos de familia, lazos de confianza, fiduciarios, incluso simplemente de interés económico, ¿no? Para quedar bien contigo yo puedo hacer cosas y yo pensando después cobrarme el favor. O muchas veces funcionan en unas relaciones en el mundo de los negocios.